Hola a todos nuevamente, bienvenidos otra vez al estudio de Tania Diario, empezando el libro de Tania traducido por el rabino Nathan Grumlat. Estamos ahora continuando, terminamos el capítulo 7, empezamos el capítulo 8, la primera parte. Vamos ahora a continuar en el capítulo 8. Estamos en la página 47 en el hebreo, 10 líneas de arriba a abajo. Y en la parte en español, donde dice 8 de Tebet, en cuanto a la charla banal inocente. Quiero simplemente hacer un pequeño prefacio a a este capítulo, bueno, a lo que estamos haciendo en este capítulo. Estamos entrando un poco en las maneras en las que, para usar una palabra que podamos entender, pues en las que nos contaminamos. Contaminamos ya sea físicamente, ya sea espiritualmente. Físicamente hablamos un poco ayer en el capítulo, en el segmento anterior, sobre, por ejemplo, cuando consumimos ya sea comidas kosher, pero de manera egoísta porque sucumbimos a nuestros antojos. O cuando consumimos cosas, Dios no quiera, prohibidas y que obviamente pues que todo eso, ya sea también el carácter físico de lo que consumimos y también el carácter espiritual, como lo estamos consumiendo, pues se convierte en cuerpo y sangre de cada uno de nosotros y en ese sentido pues ya sea si fue algo puro que lo consumimos de manera egoísta, pues se puede liberar, pero deja un rastro en el cuerpo que necesita luego una limpieza especial después de los 120 años de vida en la tumba, o también cuando son cosas que no se pueden liberar porque fueron cosas que están prohibidas completamente por diseño, por su naturaleza y que obviamente pues eso requiere luego otro tipo de tratamiento. Entonces, en el segmento de hoy vamos a hablar un poco sobre contaminación un poco más espiritual y vamos a entrar mucho en estas cuestiones vamos a traducir la palabra Gehinom como purgatorio, porque el hecho de purgar pues es eso, es darle a una persona un laxante para que evacúe y que salgan cosas que no son deseables y que no son buenas y que se sienta mejor. En este sentido hay que entender un poco, eh, en, en mi opinión y como obviamente se me ha transmitido, nosotros en el judaísmo el sentido de purgatorio no es una cuestión de un castigo. Tenemos que entender un principio, no sé si ya tal vez lo habré explicado en alguna otra ocasión, pero después de los 120 años, la persona cuando se separa del cuerpo, pues su alma va a lo que llamamos Gan Eden. Algunas veces le dicen Olam Abba, el mundo venidero, pero es también un poco interpretable. Pero al jardín del Edén, lo que llamamos el jardín del Edén, es el mundo de las almas, donde las almas están ahí para gozar del brillo de la presencia divina que resultó de su ocupación en Torah y buenas acciones y cumplimiento de los mandamientos en este mundo físico cuando estuvieron acá. El mundo venidero también, cuando ya sea el mundo de la resurrección, cuando cuando las almas vuelvan a los cuerpos. Y entonces el cuerpo va a ser la parte principal, que va a tener la experiencia de la divinidad en un mundo redimido. Entonces, para todas esas cosas, para que un alma pueda valorar, apreciar, disfrutar y gozar de divinidad, pues hay que reeducarla para que entienda que lo banal y lo material y lo efímero no es lo que es verdaderamente placentero, sino lo espiritual y lo santo. Lo mismo al cuerpo, hay que limpiarlo para que no tenga cosas que le impidan gozar, disfrutar y regocijarse de lo espiritual, de lo divino, de lo santo, cuando ya sea el tiempo en que el cuerpo pues se vuelva a reunir con el alma en el mundo físico, en el mundo redimido. Entonces, para esos procesos de
reeducación y purificación, para eso tenemos lo que llamamos el purgatorio o los purgatorios. Vamos a hablar un poco de eso en este segmento. Entonces vamos a empezar. Obviamente, como siempre, yo con mi traducción y en el libro ustedes tienen también la otra traducción y así, pues yo creo que se enriquece más el asunto. Entonces empezamos acá, dice en hebreo así, de alt, varim beteilim beheter, dice, y las habladurías banales, ¿verdad? O sea que no son habladurías banales, estamos refiriéndonos aquí a que no estamos hablando cosas que sean constructivas, ya sea espiritual o también para propósito de ganarnos la vida o lo que sea, sino simplemente estamos hablando por hablar, para quemar oxígeno. Entonces dice, en estas habladurías banales, vejeter, que son cosas que son permitidas, que estamos hablando, no estamos transgrediendo. ¿Qué quiere decir? Habladurías banales que no son prohibidas. Una conversación simple e inocente entre dos personas que no tratan de cosas malas. Eh, Kigon, amores, Sheinu Yahol Ilmoy. Como dice, por ejemplo, las conversaciones que puede tener una persona ignorante, que no tiene la capacidad de estudiar Torah, que no ha estudiado Torah. Tzarich letaher nafshoy mitum'ah zu de klipa zu. Dice, dice, es necesario purificar su alma de esta impureza, de la impureza que esta habladuría le ha causado a su alma, ujú, que viene de esta klipa. Al yedei gilgula bejafakel, a través de cuál es en este caso la manera de purificarla, el hecho de que se revuelque en el hoyo de la onda, como una onda, ¿ok? Así, en el de la onda, a ver, por aquí, ¿ok? Como shkasu bazayha, Parshat B'Shalach Daf Nun Tes. Como está escrito en el Zohar HaKadosh, en Parshat B'Shalach, en la página 59. Entonces, lo que estamos hablando de el, el purgatorio, o la manera de purificar a través de la onda, como me lo han explicado a mí mis rabinos, estamos hablando del efecto estamos hablando de lanzar de un extremo a otro. ¿Qué quiere decir de un extremo a otro? No estamos hablando en realidad, es una figura ilustrativa, el hecho de que como con una onda yo tengo algo y ahora está aquí y luego va a estar allá. Entonces, lo mismo con el alma, se le muestra el valor por ejemplo, en este caso que hablamos de las habladurías banales, se le muestra el valor, la belleza de tener charlas, de tener charlas con contenido, constructivas, de Torah, de hablar de cosas buenas. Y después de que la persona el alma está viendo todo este viento, esta riqueza, esta belleza, de todo, pronto se le transfiere a que vea lo que él de verdad habló. Y vamos a ver aquí en varios casos que vamos a delinear es terapia de shock. O sea, al alma lo que está llevando es una terapia de shock para todo el tiempo la confrontan con lo que de la belleza de la oportunidad que tuvo de hacer lo que debería hacer y lo que en realidad hizo. Entonces, es como una terapia de shock. Sí. No soy psiquiatra, pero creo que así funciona la terapia de shock. Entonces, continuamos acá y dice así. Aval Diburi Masuri. Pero cuando estamos hablando de charlas prohibidas, de las habladurías prohibidas, que molestanos, por ejemplo, como, eh, podemos decir como, digamos como payasadas, o sea, eh, como tonterías y vulgaridades en este caso. Veloz Nara.
y chismes. Ujú. Entonces, tonterías vulgares en temas indecentes, o sea, habladurías indecentes, chismes, calumnias, mentiras, todo eso son habladurías prohibidas. ¿No? וכיוצא בהם, y todas las que son como de ese tipo, שהן משלוש קליפות סתמיות לגמרי, estas provienen de las tres clipot que son completas y absolutamente impuras, en cafakela levado y moir. Entonces, obviamente que la persona también está en el cafakela, en el hueco de la onda, pero ese método, esa terapia de shock, no es suficiente. لتطهير بالحنابير تمصي מהנפש, para poder quitarle y sacarle esa impureza del alma. רק צריכה לילד לגיהינום. Entonces, ese método de shock no es suficiente para limpiarlo, sino que el alma en ese caso tiene sí que bajar, a descender al purgatorio. Y luego vamos a entrar un poco en qué queremos ir con purgatorios, pero otra vez, es un sistema de limpieza espiritual. וכן מי שאפשר לו לעסוק בתורה. Y también la persona que tiene la oportunidad de ocuparse en el estudio de la Torah. ועוסק בדברים בטלים, y en lugar de eso se ocupa de cosas sin valor. ¿Mm? En Kafakela Levado Moir. También en ese caso la terapia de shock del hueco de la onda no es suficientemente beneficioso. Le nafsh, para su alma. Le mareka les queja para poder limpiarla, ¿verdad? Y pulirla. Rak o inashim hamurim. Solamente, en ese caso, usa esa palabra onashim, que es castigos. Yo sé que antes yo mencioné, no es un castigo, pero bueno, en este caso estamos hablando, en el sentido de castigos, la referencia sí es en el sentido de que son tratamientos más difíciles para el alma, o sea, que causan sufrimiento. ¿Mm? Shema'anishim al bitul Toira, que con estos se castiga a la transgresión ¿cómo se llama? De desperdiciar la oportunidad de estudiar Torah. Efratos, Nutvan, específicamente esa transgresión. מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצווה עשה מחמס אצלוס. Entonces, a la transgresión de desperdiciar la oportunidad de estudiar Torah, específicamente, fuera de también lo que hay que curar a la persona también de la transgresión de haber desperdiciado oportunidades de ocuparse y ejecutar buenas acciones y cumplir mandamientos por la razón de que simplemente la persona fue perezosa. Entonces, cuando la persona no aprovechó la oportunidad de estar ocupado en cosas constructivas y positivas, Torah, mitzvot, y cosas también, también puede ser obviamente que el trabajo de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, y que la razón por la cual desperdició la oportunidad es por pereza, entonces ahí, ¿a dónde va a parar? Begehinnom shel shelel. Entonces va al purgatorio de nieve, que me voy a Entonces, ¿qué queremos decir con el purgatorio de nieve? Estamos hablando de nieve es fría. Entonces, sí, sí, mi relación con las cosas constructivas, positivas y santas es de falta de interés, de pereza, de apatía. Entonces, eso es frialdad. Entonces, la, 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 la manera de hacerle terapia de shock así al alma para corregir eso, o no es tanto para corregir, pero es más como para limpiarla de eso, es el hecho de exponerla a esa frialdad, para que vea lo que es frialdad, apatía, etc. Entonces, entonces, el hecho, esa terapia de shock, entonces
obviamente que uno repulsa la frialdad, la apatía, y eso entonces entiende que debería haber entusiasmo y calor. Ujú. Como está explicado en otro lugar, Vejena, oisek bejogmas humos, ovdi gelulim, bichlal, dvarim beteilim. Y también las personas que ocupan su tiempo en estudiar todo tipo de ciencias, de ciencias o de conocimiento de las naciones del mundo. Esto se considera también eh, ocuparse en cosas banales. יחשב לעניין אופן ביטול תורה, como shkosef behilchos Talmud Torah. Y esto se le considera como parte de transgredir el desperdiciar la oportunidad de ocuparse en Torah, en el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque en vez de estar uno invirtiendo el tiempo en todo el tiempo de todo tipo de cosas, de qué sé yo, de ficciones y de, qué sé yo, religiones, espiritismo y cosas así del oriente, cosas que no es para lo que Hashem nos puso en esta tierra, pues el hecho de que pude haber invertido ese esfuerzo y ese tiempo en estudiar Torah, entonces, como no lo hice, entonces es el tiempo que dediqué a estudiar esas cosas, me cuenta como tiempo que desperdicié en estudiar Torah. Entonces, vamos otra vez a la transgresión esta de el desperdicio del tiempo, de la oportunidad de estudiar Torah. No hay que confundir esto con, yo creo que después el Alter Rebbe creo que lo va a traer un poco más a colar un poquito más tarde. No hay que confundir esto con, obviamente, con la ocupación en estudiar cosas, conocimientos que nos permiten, obviamente, tener una profesión y una carrera, etcétera, etcétera. Eso es constructivo y y si lo estoy haciendo en aras del cielo, porque eso es así es el recipiente para la bendición de Hashem, que Hashem luego me envía la bendición para que yo tenga un buen sustento, para que yo sustente a mi familia, para que pueda también cumplir las mitzvot, etcétera, etcétera, y vivir tranquilamente. Obviamente que de eso no se trata. Estamos hablando aquí de que por puro gusto, en vez de invertir el tiempo en estudiar Torah, invierto el tiempo, hoy diríamos en TikTok, en pasar viendo TikToks. Entonces, eso, en ese sentido estamos por ahí. ¿No? Hoy soy si se irá mi tumazo, shel chochma somos hoy de ikilulim. Tumas, dvarim beteilim. Y todavía hay algo más, o sea, hay algo extra en el hecho de ocuparse de esos conocimientos, de esas ciencias de las naciones del mundo, que sobrepasan la simple ocupación en cosas inútiles. ¿En qué sentido? Dice, "Sheinu malbish vemetame rak hamideis miyesoid haruach hakodesh shebenafshe haeloikis betumas klipas noiga". Porque cuando una persona está ocupada en cosas banales, pero o sea, simplemente que sin sustancia y que no le toman mucho esfuerzo, que está simplemente, por ejemplo, o sea, está como un zombie, viendo videos de gatos en TikTok, eso se llama que eso causa impureza solamente en eh, las facultades de los atributos de sentimientos de la persona, no del intelecto. O sea, si dividimos, como sabemos, entre el intelecto y y las facultades de sentimientos y los atributos de sentimientos, entonces el estar ocupado en cosas banales, completamente banales, eso incurre en pureza solamente a nivel de las emociones, de los sentimientos, de las emociones, lo cual sea como sea un nivel un poco más bajo, mientras que, ¿no? Aquí dice, y que corresponde al elemento del aire en su alma divina,
y que la contamina con la impureza que viene de la clipa noga, que es la clipa que siempre decimos, que tiene una mezcla de bien y mal. שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה הזאת. Y hay una diferencia con las cosas que vienen del elemento del aire malo de esa clipa. Zubinafsha Behamis Kedelil, que ya en ese sentido, ya cuando estamos hablando si es del elemento de aire del alma divina, o si estamos hablando del elemento de aire del alma vital, del alma animal. ¿No? כדליל, ולוי, בחינס חב"ד שבנפשי, ואשריהם דברי שטוס ווירוס שגם השויטים והמייחורס יכולים לדבר כאן. Entonces la diferencia entre cosas banales es que contaminan las emociones y son cosas que cualquier ignorante puede también estar viendo videos de gatos en TikTok, ¿ok? Pero que estamos haciendo aquí un hincapié. Dice, "Mashe'en ken bechokhmas u'mosaib de Gelulim". Pero no es así cuando estamos estudiando ciencias de las naciones. ¿Mm? Umalbish umetam bejinas Chabad. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos hablando de un estudio serio de ciencias, de religiones comparativas, de no sé qué, no sé cuánto, un montón de cosas así. En ese sentido, entonces estamos utilizando nuestra facultad de intelecto. Entonces, esas ciencias, ese material, se viste o se arropa en mis facultades de Jochma, Bina, verdad, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento en el intelecto, y entonces trae impureza al intelecto, que es un nivel más alto que que las emociones. Shebenafshu Hailai, que está en su alma divina. Betumas klipas noiga, con la impureza de la klipat noga. Shebechochmois eilu, en esas ciencias. Shenaflu shama, que descendieron hasta allá abajo. Beshviras akeilim, mi vejinas, ajoraim shel chochma de kedusha. Descendieron allá abajo cuando hubo el rompimiento de los recipientes, ujú, y que corresponden a la espalda o a la parte de atrás, ¿no? De la facultad de Jochma, de sabiduría, de Kedusha, de santidad. De que Yadua le Yodeichen, y como es conocido para los que estudian la Kabbalah, Ela imken oise oisan kardom lachtoi. Solamente a menos que sea que está estudiando esas ciencias para usarlas para su sustento, como una persona que es yo, que estudia medicina, que estudia contabilidad, etcétera, etcétera. ¿No? Estoy de Haino que Daily Sparnes, o sea, está diciendo eso, que para obtener su sustento. Mehen, Berebach, la Avoid Hashem, hoy Sheyidea, Lishtamesh Bahen, la Avoid Hashem. Y entonces la persona está buscando su sustento para poder servir a Hashem, o que inclusive que sabe utilizar esas ciencias para directamente el servicio de Hashem. ¿Mm? O el estoirazo, o para mejor entender la Torah. וזהו תימו של הרמב"ם, והרמב"ן ז"ל, וסייעתן שעסקו בהם. Y esa es la razón por la cual el Rambam, Maimónides y el Rambam, Nachmanides, se ocuparon de ciertas ciencias, como la medicina en este caso, porque para utilizarlas no solo para su sustento, sino también supieron utilizarlas para explicar, entender y enseñar mejor la Torah de Hashem. Entonces, ¿en qué estamos hablando? ¿De qué hablamos en este momento? Estamos hablando de que hay situaciones, acciones que contaminan a la persona espiritualmente y también físicamente, que para limpiarnos o sea, en realidad, para poder llegar a un nivel en el cual vamos a poder apreciar y regocijarnos y disfrutar de la divinidad, tenemos que limpiarnos de todos los trazos y la contaminación
qué acciones indebidas han hecho que se acumule en nuestra alma. Y para eso hay diferentes tipos de purgatorios y de tratamientos de shock en la tumba, etcétera, etcétera. Y que también hay dos tipos diferentes de contaminación. Una es a nivel de las emociones, que es un poco más abajo, y otra que es a nivel del intelecto. Y la del intelecto, la contaminación llega cuando nos ocupamos en cosas de sabiduría, eh, pongámoslo así, que no está relacionada con la Torá. Normalmente, Hashem nos dijo en la Torá, si no me equivoco, en Sefer Devarim, en Deuteronomio, dice, esta es su Torá, Alam Israel, esta es vuestra Torá, y esta es vuestra sabiduría, y así todos los pueblos del mundo sabrán, dirán qué sabio es este pueblo que tiene esta Torá. Entonces, cuando un judío quiere estudiar sabiduría, estudia Torá. Ahora, hay otras ciencias, hay matemáticas, hay inglés, hay informática, hay medicina, hay química, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es permitido ocuparse de eso? Bueno, dependiendo. Si estamos, por ejemplo, yo soy químico. Entonces, si uno está estudiando química, ¿por qué? Va a hacer una carrera en química para ganarse su sustento así, para que ese es el recipiente que uno crea, para que Hashem le mande a uno la bendición del sustento. Entonces, en ese caso, pues sí, o una persona que sabe cómo utilizar la química para entender mejor la Torah. Perfecto. Una persona que sabe utilizar los cálculos astronómicos para mejor calcular el calendario judío. Fantástico, etcétera, etcétera. Pero no simplemente porque se me antoja, porque me emociona, porque esas son inclinaciones que vienen de nuestra alma animal, nuestra alma vital, que busca siempre el placer, y el placer, la gratificación inmediata y efímera. Y en ese sentido, pues entonces lo que estamos causando es un daño y no algo bueno. Pero por eso tenemos que tener conciencia también cuando nos ocupamos de cosas que nos parecen que no están relacionadas con la Torah, pues tenemos, lo mejor es que busquemos cómo sí se relacionan y cómo sí nos ayudan a avanzar en nuestro temor de Dios y amor a Dios. Entonces, con eso los dejo. Que pasen muy buen día. Chao.